Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy muy contento de poder traerles este video para responder una pregunta que es muy frecuente entre ustedes. Siempre que me encuentro con gente, siempre me dicen: Mati, por favor, decime, ¿son las ausencias resistencias al análisis? Y es tan frecuente esta pregunta, es tan frecuente, que me veo precisado a tener que hacer un video al respecto. No, mentira, no me lo preguntan muy a menudo, pero sí es un tema que he visto que surge bastante en algunas charlas, o que no solo surge como duda, sino que a veces las personas tienen una postura que por lo menos yo no comparto. Entonces me parece que estaba bueno hacer un video al respecto compartiendo mi forma de leerlo, que también sé que coincide con la de otras personas. Entonces, las ausencias, cuando falta un paciente, ¿eso es resistencia? Bueno, depende del caso, ¿no? Voy a dar esa respuesta que no me gusta para nada en psicoanálisis, que es como una especie de comodín donde todo se responde de esa forma, pero voy a tratar de explicar un poco en este caso qué significa que dependa del caso. Para ver si las ausencias son resistencias, me parece que estaría piola primero pensar qué es una resistencia. Freud introduce el concepto de resistencia como la contracara de la represión. Freud descubre que hay cosas suprimidas, desalojadas de la conciencia, cosas inconscientes que están reprimidas. Y él dice que cuando él en su empeño terapéutico intenta acercarse a estos puntos que están reprimidos, el sujeto, el paciente, opone una resistencia a este avance del analista. Desvía la atención, reacciona de forma exagerada emocionalmente. ¿Sí? Seguramente todos tengan la experiencia de cuando uno está hablando con una persona y de repente esa persona como que reacciona muy mal, o como que sí, con una agresión desmedida, angustia desmedida, o como te ataca cuando te acercas a cierto punto. Entonces vos decís, ¿qué hay en ese punto? ¿Por qué hay tantas defensas ahí? ¿Qué está protegiendo? Entonces Freud, así es como introduce el concepto de resistencia como una defensa que evita el acercamiento hacia lo reprimido, hacia lo que es inconsciente. Entonces, la ausencia podría ser una resistencia si lo pensamos en el sentido de que si el análisis busca darle lugar a lo que está reprimido, levantar las represiones, entonces ausentarse al análisis es como ausentarse al lugar donde se permite que lo reprimido emerja. En ese sentido es lógico que una ausencia pueda ser leída como una resistencia. Sin embargo, las cosas son más complejas que eso. Por ejemplo, podría pasar que un paciente que es muy obediente, muy fiel, que viene todas las sesiones siempre puntual, paga todas las sesiones a tiempo, es como un buen estudiante, si se quiere, ¿sí? Hay personas que tienen estas características y no solo en análisis, sino en la vida ocupan un poco ese lugar, donde siempre cumplen, son muy correctos. En el caso de esa persona, permitirse ausentarse del análisis puede que tenga otro valor. Podría pasar, como sucede muy a menudo, que la persona se le pase la sesión, se olvide, se equivoque de hora o de día y que diga: no puede ser, me olvidé, se me pasó la sesión, y se angustia mucho, nos mande mensajes diciendo: perdón, te la voy a pagar, y tenés otro horario para compensar esa ausencia. En esos casos uno puede leer que esta ausencia divide al sujeto, lo angustia, le produce, siente que falló a lo que se esperaba. En ese sentido, esa ausencia no es una resistencia al análisis, sino que hasta puede ser leída como la aparición de algo de lo reprimido.
Si nunca se permitía fallarle a nadie, si siempre cumplía, permitirse fallar es un poco un cambio de posición subjetiva, tiene que ver con que aparezca algo del inconsciente. Incluso en este ejemplo que dijimos, puede ser que se olvide, que tenga un lapsus, un acto fallido en tanto que se equivoca de día. En ese sentido, digamos, si el lapsus, que claramente es una manifestación del inconsciente, lo hace faltar, entonces vemos cómo la ausencia puede ser a lo que da lugar al inconsciente. Incluso me ha pasado de un paciente que también era muy obediente, venía todas las sesiones siempre a tiempo, pagaba todo, y un día, 10 minutos antes de su sesión, me mandó un mensaje diciendo que ese día no iba a venir porque se le había presentado una oportunidad amorosa que no quería dejar pasar, iba a ver qué pasaba con eso, iba a ver qué onda. Y a mí me pareció un paso adelante en su análisis, muy grande. Además, esa historia reveló tener cierta significancia y gran parte de lo que se elaboraba en su análisis giraba en torno a lo amoroso, así que no es que era como algo completamente ajeno, sino que se permitió como accionar en algo de ese plano que estaba en conflicto para él, el mismo día que también se atreve a faltar a sesión. En este caso, pareciera algo más bien del destino, porque, bueno, esta situación que se le presentó fortuitamente, no es que la buscó, no es que la planeó, pero se dio así, y se dio justo en el horario y el día de la sesión, lo cual a uno le hace como mantener la duda, al menos de qué pasó ahí, pero a mí, viste, he visto tantas casualidades de estas que me hacen pensar que probablemente no sea casualidad y que el hecho de que en el mismo movimiento se permita faltar a análisis y accionar en pos de su deseo, viste, lo veo como algo de hecho que no debe ser casual. Otra cosa sería si el sujeto le angustia los temas que se están tratando en análisis, o le angustia un tema que sabe que tiene que tocar en análisis, si va, y entonces preferiría no explorar qué es lo que hay detrás de esa angustia, y entonces se ahorra ese momento no yendo a análisis. En ese caso, como me había contado una chica una vez en Salta, en una conferencia que estaba dando, me preguntó algo de las ausencias y me dijo, creo que lo pueden buscar porque está en la conferencia en Salta, que está en el canal. Me preguntó y usó su caso en el cual ella era su cumpleaños caía el día del análisis y sabía que si iba a tener que hablar de un tema asociado a su cumpleaños que le angustiaba muchísimo y prefería no hacerlo. En ese caso, el faltar análisis es más bien ahorrarse esa angustia. Esa angustia en tanto esa abertura de lo inconsciente. En esos casos, el faltar es más bien resistencial. Es para ahorrarse la aparición de algo de lo que está reprimido. La angustia nos da la clave. Si el sujeto se angustia al fallarle al otro, al haber faltado análisis y lo quiere compensar, quiere suturar esa falta, es probable que esa ausencia tenga más que ver con lo reprimido que con la defensa, que con la resistencia. Y si al contrario el sujeto pone excusas pero no se angustia al faltar, sino que lo que lo angustiaba era más bien lo que podía aparecer si iba a análisis, en ese caso lo podemos ver como algo resistencial. En el caso, por ejemplo, hay como grises, ¿no? Porque en el caso de mi paciente que se permite faltar para ver qué pasaba con esta situación amorosa, no se angustia con el faltar, quizás un poco sí, pero en ese caso casi uno podría pensarlo así. Se permitió hacer algo que en otro momento lo hubiese angustiado, que era faltar, y se permitió hacer otra cosa que en otro momento lo hubiese angustiado, que era accionar en tanto a su deseo amoroso.
también hay grises desde otro punto de vista, en el cual, por ejemplo, yo tenía una paciente que fue uno de los análisis más exitosos que tuve y que me llamaba la atención que en un principio, cuando venía análisis, venía una sesión sí, una no, una sesión sí, una no, y así sistemáticamente. Y me llamaba la atención porque uno podría decir, ¿por qué falta una sí, una no? Teníamos todas las semanas y no es que en un momento ella dice, no, mira, no estoy pudiendo todas las semanas, hagamos una vez cada 2 semanas. No, ella sostuvo el espacio una vez por semana, solo que al principio sistemáticamente faltaba todas las segundas sesiones, ¿no? O sea, venía una sí, una no. Lo que yo pienso con respecto a ese caso es que esas ausencias pueden ser leídas como resistenciales porque creo que lo que le pasaba era esto. Ella desde muy chica había quedado como alienada a un lugar de independencia, de no necesitar de nadie, de no pedir ayuda, de ser autónoma, de ser sostén de su familia, incluso, de no permitirse estar mal, de no permitirse estar triste, de siempre ir para adelante, ¿sí? Entonces, para ella, acudir a análisis fue un paso adelante subjetivamente muy grosso, ya antes de lo que podíamos trabajar en análisis, permitirse pedir ayuda, permitirse ir a análisis, era ya un paso adelante. Pero creo que ir todas las semanas era demasiado. Era demasiado en tanto se podía sentir dependiente de todas las semanas necesitar ese espacio. Entonces esa forma como de ir una sí, una no, era una forma de regular esa apertura emocional que se estaba dando en ese momento. Y también me parece que, porque esto no sucedió solo en ese caso, digamos, a veces sucede, y me parece que también tiene que ver con que puede ser que lo que se esté tocando en el análisis sea angustiante para el sujeto y que regule qué tan rápido se va en el análisis con esas ausencias intermitentes. Ahora, eso se puede leer como resistencial porque claramente están destinadas a evitar que aparezca algo de lo que está reprimido, pero siento que es un tipo de resistencia que casi diría que es sana, como una resistencia que me parece normal, porque uno no puede levantar las represiones de una forma lineal, así como cada vez más profundo y que no pase nada. No, me parece que es normal que el sujeto diga, bueno, hasta acá, porque esto, descansar un poco, volver, y así como es ese modo como de estabilizar algo de la situación emocional que se va generando con la exploración de lo reprimido y con el levantamiento de las resistencias. Me parece normal que existan esos momentos de ir para atrás o de resistirse, de detenerse, de defenderse. Me parece hasta sano para mantener un poco no sé cómo llamarlo, la estabilidad psíquica de la persona. Es como cuando uno va al gimnasio, uno no puede mandarse de una a levantar un montón de peso. Lo va construyendo de a poco, arranca con un poquito, después más, hasta que se siente listo para poder levantar mucho peso. En este caso es parecido. Es ver hasta qué punto la persona se siente lista de avanzar más o tiene que frenar un poco, estabilizarse, volver. Me parece que es un tipo de resistencia que no es resistencia como cuando uno tiene que abandonar el tratamiento porque no puede seguir por ese costado. Cuando aparecen ciertas excusas y el sujeto no quiere seguir y pone excusas, muchas veces puede ser por esto, porque la persona en ese momento no se siente lista para avanzar por ese camino, no quiere explorar lo que hay detrás de esa angustia o no puede, y no sabemos si en otro momento va a querer o no. En esos casos puede ser que sea resistencia tranquilamente, también puede ser falla del analista, ¿sí? Cuando se abandona un tratamiento puede ser porque el analista falló escuchando algo o en su posición.
Pero no necesariamente, digamos, esas ausencias intermitentes son negativas al análisis. De hecho, cuando venía análisis esta persona, trabajaba increíble. Fue de mis análisis más exitosos. Por lo tanto, no creo que sea tan simple como decir que si se ausenta es resistencial. Así que como verán, ese es el tema, es bastante caso por caso. Les traté de explicar un poco por lo menos cómo yo leo ese caso por caso, enfocándome principalmente en la angustia como brújula. Y me parece que hay tantas situaciones distintas que, si bien acá hice un resumen de las más típicas, siempre puede sorprender y tener otro valor la ausencia, así que estén siempre con orejas abiertas. Bueno, hasta acá con este video de hoy, espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.